Directo. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto estar aquí. La consulta popular que plantea el presidente Lenín Moreno propone restaurar el espíritu de Montecristi en la Constitución. Este planteamiento necesariamente implica refrescar el proyecto político de Alianza País que da señales de crisis o reagrupa a movimientos de sectores ciudadanos que se han alejado de ese proyecto político. Yo creo que va más allá. Yo creo que no solo reivindica Montecristi, reivindica el piso mínimo de la democracia, que es la división de funciones del Estado, el respeto a las libertades de opinión, de expresión, de pensamiento, reivindica el respeto a los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, creo que va más allá de eso. Yo creo que reivindica el sentido histórico y el espíritu democrático de nuestra nación, que no solo se expresa en Montecristi, que se expresa en la independencia, que se expresa en la Revolución Liberal, que se expresa en gestas democráticas que nuestro país ha vivido a lo largo de la historia. Se trata de recuperar ese sentido democrático de la nación. Y creo que en ese sentido democrático no solo cabe una fuerza política ni una ideología, caben todos los sectores. Es un momento necesario de unidad nacional para sacar nuestro país adelante en lo político, en la lucha democrática, desde luego, en lo económico, con la producción y el empleo, en la ética pública, que es fundamental, y en la inclusión social. El contenido de las preguntas, en efecto, no cubre la restauración de todo ese espíritu, pero metódicamente plantea los grandes temas que fueron alterados: lucha anticorrupción, alternabilidad política, participación ciudadana, impuesto manía, derechos de los niños y de la madre naturaleza. ¿Contiene entonces la consulta un nuevo mandato popular para presidente y asambleístas? Sí, yo creo que la consulta, el momento que el país la apruebe el día domingo 4, es un mandato claro para el gobierno nacional, es una hoja de ruta para la Asamblea Nacional y para todas las funciones del Estado. Es recuperar el sentido histórico, democrático de la nación, que es lo que nos une como país. A propósito de eso, rechazar enérgicamente el ataque terrorista contra nuestra nación, contra el Ecuador entero, que afecta ahora al Cantón San Lorenzo, y nuestra solidaridad con la Policía Nacional. Pero ese es un atentado contra el país que debe ser respondido por todos nosotros con unidad. Tema acuciante que todos los días golpea a las familias ecuatorianas es la carga tributaria. Pues los impuestos que se dice que son para los ricos, estos los trasladan a la ciudadanía en el precio de venta al público de los bienes y servicios que producen sus empresas. La derogatoria de la plusvalía, ¿es suficiente o solo es un símbolo de crear impuestos a espaldas del pueblo? Yo creo que es un paso importante a recuperar la producción y el empleo. Esa ley fue una ley confiscatoria, absurda, que no solo generó la pérdida de 100.000 puestos de trabajo, sino que frenó la industria de la construcción y el derecho a las familias ecuatorianas a tener vivienda propia, que es del sentido, en cambio, histórico-democrático en la economía de nuestro país. Nuestro país tiene cerca de 3 millones de familias que pagamos impuestos prediales y se trataría de que las 2 millones de familias que no tienen vivienda las adquieran en los próximos años. Ese es el sentido, y por lo tanto esta derogatoria es un punto importante en esa lucha. Pero es un punto además de reactivación económica del país, no el único. Es necesario también una ley de repatriación de capitales. Es necesario construir una autopista para el desarrollo y no quebradas que impiden el desarrollo. Y parte de esa autopista implica un acuerdo tributario de largo plazo y no que cada de vez en cuando a alguien se le ocurre un nuevo impuesto, se inventan un nuevo impuesto y en vez de generar confianza y seguridad para producir, generan todo lo contrario. Creo que es muy importante que en los próximos meses consolidemos seguridad jurídica, consolidemos estabilidad y confianza para que la economía ecuatoriana crezca y superemos los problemas de pobreza y pobreza extrema. La consulta propone ciudadanizar el quinto poder del Estado o poder ciudadano que fue capturado por Alianza País mediante la elección popular de sus miembros. Pero en el interín habrá un consejo transitorio con miembros que, según la consulta, no pueden estar vinculados a partidos ni movimientos políticos. No es que se trata de que no sean amigos de Lenín Moreno, que primero estaban los de
Rafael y después Lenin, es que la consulta dice que no pueden estar los que están vinculados a los partidos y movimientos políticos. ¿Esto es suficiente para asegurar que no habrá reparto político en ese consejo transitorio? Yo creo que es importante entender que esa transición es eso, transición, que lo fundamental es que los ciudadanos elijamos democráticamente al nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Y en la transición, el presidente Moreno el domingo, no ayer, sino hace una semana, dijo en la entrevista de varios canales de televisión que él no mandaría en esa terna a ninguna persona cercana a su gobierno ni a ninguna persona cercana a sus amistades, y eso me parece muy importante. Tienen que ser ecuatorianas y ecuatorianos probos, honestos, reconocidos por todos por esa cualidad, y creo que ese consejo debe ser un consejo que, que nos dé garantías a todos los ecuatorianos de que actuará con absoluta probidad y con honestidad. Bueno, porque no sean cercanos a Lenín Moreno, pero la reforma dice que no sean cercanos a los partidos políticos, o sea, que no sean cercanos a Nebot, no sean dirigentes, que no sean cercanos a Lasso, que no sean cercanos a Correa, que no sean cercanos a Paco Moncayo. Me parece que debe ser así, que deben ser ciudadanas y ciudadanos que no representen a ningún interés partidario ni ningún interés corporativo. El principio de la alternabilidad desde la Asamblea de Montecristi está presente en todas las elecciones de dignatarios públicos y privados, en las universidades, en organizaciones privadas, incluso en los gremios, aunque se ha hecho excepciones que contradicen este principio, especialmente en las funciones de transparencia y control y en la enmienda de la reelección indefinida. ¿Por qué Movimiento País en Montecristi, cuando usted en esa época era ministro del gobierno de Rafael Correa, decidió limitar la reelección a una sola vez? Porque el espíritu, si usted se recuerda, y si recuerda a la ciudadanía, el espíritu de esa propuesta fue la alternabilidad. Se cuestionó a la partidocracia, se dijo no más gerentes propietarios de partidos, no más gente que pretenda eternizarse en el poder, renovación democrática. Ese fue el espíritu, ese es el sentido democrático del país, la renovación. Y que es absurdo, por ejemplo, que un movimiento político que enarboló la renovación pretenda la reelección indefinida e incluso elija como presidente vitalicio de su organización al expresidente Correa. Eso ya demostraba que perdieron hace rato el hilo de la historia del país y el proyecto que les dio nacimiento, que era un proyecto democrático, no autoritario. Y lo que pasó es que convirtieron ese proyecto en un proyecto autoritario y corrupto que gobernó al país en los últimos años. Históricamente incluso, partidos políticos en otros países que han estado en el poder largas décadas, el PRI en México, el Partido Comunista Chino que sigue todavía en el poder 60 años, tienen incluso una limitación a la reelección. En México no había reelección, en China solo por una vez. Entonces este afán desaforado de la reelección indefinida que nunca ha existido en el Ecuador, que es consecutiva, también implicaría un uso de del Estado, porque plantea la reelección indefinida es la reelección consecutiva. Exactamente, y implica que el funcionario que pretende reelegirse, el líder que pretende reelegirse, use el aparato del Estado para eso. Salvo las dictaduras de Franco, Somoza, Pinochet, etcétera, se les ocurrió Stroessner se le ocurrió la reelección indefinida. Esa reelección indefinida es antidemocrática. Por eso nuestra convicción y nuestro llamado a todos los ciudadanos a votar sí en todas las preguntas, a votar con el corazón, a votar con compromiso por la nación y por nuestro futuro. Gustavo Larrea, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi.